En audio filtrado, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, se sincera y revela que es prácticamente imposible que tumben a Maduro porque sencillamente la oposición venezolana no tiene ningún líder que pueda sustituirlo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Tiene rato que no tocamos el tema, pero ahora se puso interesantísimo porque se filtró un audio del secretario de Estado Mike Pompeo donde reveló brutales verdades. Toño, tú escuchaste el audio, ¿qué es lo que dice Mike Pompeo? Ahí estaba él en un encuentro, según el Washington Post, que es el diario que da a conocer este audio, que le proporcionó también a CNN, a RT y a otras cadenas internacionales de noticias y que por supuesto destacó ampliamente en sus páginas. Ajá. Es un audio bastante interesante porque lejos de todo lo que dice Pompeo y lo que dice Estados Unidos públicamente, en lo interno francamente no ven por dónde. Entonces, en primer lugar, Mike Pompeo señala que en la eventualidad de que Maduro cayera, hay ya 40, ellos cuentan 40 aspirantes o 40 opositores. O sea, Juan Guaidó no es el único, ¿no? No, Hay no, 40 que están peleando la presidencia venezolana. Esto es parte del audio que da a conocer RT sobre Mike Pompeo. This has been our conundrum, which is to keep the opposition united has proven devilishly difficult. The moment Maduro leaves, everybody's going to raise their hand that says, take me, I'm the next president of Venezuela. There'll be 40 plus people who believe they're the rightful heir to Maduro. Al final no lograron unir, ¿no? Estados Unidos, pues, corta ahora sí, la hidra, así se llama, ¿no? Este monstruo mítico de 1000 cabezas corta una cabeza, Maduro, ¡pum! Y le salen 40. Y entonces, la oposición venezolana completamente desarticulada, ¿no? Sí, Mike Pompeo señala eso. Él dice que cuando era director de la CIA intentaron, el plan precisamente era, cuando a él le tocó ser director de la CIA, pues era que cayera Maduro y de inmediato poner a otro líder y ahora pues tiene 40, no hay manera. Habla de lo desarticulado, es un audio en el que él se manifiesta desangelado, ¿no? O sea, no ve por dónde. Frustrado, ¿no? Aún no da por un hecho de que haya fracasado el tema de Venezuela en términos de que logren la salida de Maduro, pero sí pues, no ve unidad por ningún lado, ¿no? Entonces él dijo que, por ejemplo, intentaron unir a sectores de la iglesia, le dieron dinero a la iglesia venezolana para tratar de respaldar un poco el movimiento, pero no se consiguió. Habla también en este audio de que, por ejemplo, Nacho, Maduro está, dice, rodeado de puros cubanos, dice, ya no confía en nadie en Venezuela porque todos conspiraron contra Maduro y contra, es decir, Venezuela ahorita es un caos en el que es todo contra todos y nadie cree en nadie. Entonces, esa es la realidad. Entonces, pues Pompeo señala eso, ¿no? Y te imaginas si alguien con el poder de él y con Estados Unidos que públicamente vende la versión de que están súper chingones, ¿no? Y de que Maduro hoy, mañana o pasado va a caer y el problema no es que caiga. Y de pronto sale un audio claro. y te das cuenta que son los que menos esperanzas tienen de que Maduro se vaya, ¿no? Y lo interesante es que este audio coincide, ojo, con esta reunión bilateral que hubo entre China y Rusia, allá en Moscú, donde se reunieron el presidente Xi Jinping con Vladimir Putin, y allá los presidentes, en particular Vladimir Putin, salió a defender a Venezuela. Vamos a escucharlo. No se puede interferir en los asuntos internos y más aún no se puede aplicar medidas de carácter punitivo, porque habitualmente sufren por ello millones de civiles que no tienen nada que ver con las autoridades. Sufre la economía global. Si tomamos, por ejemplo, el hecho de que Venezuela ha reducido 2 veces la extracción de petróleo en los últimos años, si consideramos la situación en la que viven millones de personas en Venezuela, entonces ¿qué? ¿Contra quién están luchando? ¿Contra Maduro o contra la población? Por lo tanto, no aprobamos, sino al contrario, condenamos tales acciones. Es interesante, ¿no? Como finalmente todo esto no es casual, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Toño? ¿No? La filtración del audio con el apoyo, claro que ahora da Rusia y China, las dos grandes superpotencias contra Estados Unidos, a favor de Nicolás Maduro, bueno, pues revela que en este mundo dividido
Venezuela sigue teniendo, ¿no?, el apoyo decidido a un líder, ¿no? Digo, de dos grandes potencias que apoyan a un gran líder, o un líder, cuando menos muy claro, que es Nicolás Maduro, en contra de que Estados Unidos pues, no sabe realmente a quién apoyar. Sí, como dicen, Juan Guaidó es la primera cara visible, pero no es la única. Incluso, pues creo que está increíblemente desgastado Juan Guaidó. ¿Cómo la ves finalmente, no? Rusia y China apoyando a Venezuela. Sí, tú lo señalabas, ¿no? Interesante que el audio de Mike Pompeo, que todavía no sabemos cómo lo obtuvieron o quién lo obtuvo, pero coincide con la salida de China y Rusia a apoyar el tema de que no haya una intervención militar en Venezuela, que la salida militar no es el camino para los venezolanos, ¿no? Y también hay que considerar este tema de que Rusia señala que ellos no tienen intervención alguna militarmente, que Sí. están cumpliendo sus contratos. Así es lo que también han comentado, porque hace unas 2 semanas Donald Trump señaló que el presidente ruso le había hablado a él señalando que se iban a salir de Venezuela, ¿no? Sí. O sea, una gran fake news que incluso el propio canciller Sergei Lavrov señaló que de dónde había salido eso, realmente no había pasado nada. O sea, que al final sí, ciertamente hay militares rusos, pero no defendiendo a Maduro, bueno, esa es la versión oficial, sino únicamente, como dice aquí Toño, cumpliendo contratos. Pero aún así el apoyo militar sigue ahí, el apoyo militar económico, dicho, de China continúa ahí, recordando que China ha mandado ya como 3 o 4 aviones de ayuda humanitaria, de equipos médicos y otro tipo de bienes hacia Venezuela en aviones propios, y creo que incluso ahorita, Toño, después de esta reunión bilateral entre Moscú y China, Venezuela finalmente va a ser, creo que, más apoyada. Incluso Caracas el día de ayer estaba leyendo en otro video de que ya va a entrar también en este sistema para que se desdolarice su economía y empiece a pagar, por ejemplo, en rublos, el comercio de petróleo con Rusia. Sí, Nacho, pero ahí hay que puntualizar este tema, Nacho, de que en realidad la intervención de Rusia-China llega en un momento en el que parecía que iban a encontrar una salida negociada para Maduro. Y ahora el audio de Mike Pompeo, el respaldo absoluto de China y Rusia y los datos que han salido sobre el desgaste de la oposición hablan de que Venezuela está muy lejos de tener un acuerdo de salida de Maduro, ¿no? A mí lo que me sorprende es que también en los últimos días el grupo de Lima, este grupo de países sudamericanos que apoyan la salida de Maduro, ahora han empezado a decir lo siguiente: tenemos que hablar con Rusia, con China y con Turquía para que tumben a Maduro y pueda llegar a una transición venezolana. O sea, ya el grupo de Lima ya dejó de ver a Estados Unidos como la opción para tumbar a Maduro, y entonces se van con Rusia y con China. Con los que tienen el respaldo, con los que están... ¿sí? Ese es increíble e insólito, ¿no? O sea, sí, ahí vemos que finalmente Estados Unidos, pues no es que no pueda tumbar a Maduro, claro que lo puede tumbar. El problema es que, como dice, va a acabar esto como Libia o como Irak, en donde tumban a un presidente, pero no tienen una opción, y como sucede en estos países, pues lo que se genera es un gran caos y, ojo, más amenazas para Estados Unidos. Sí, muchas amenazas, y es lo que les ocurrió, Nacho, como tú lo dices, con la salida de Saddam Hussein y de Gaddafi, que bueno, finalmente se fueron, los personajes se fueron, pero el caos quedó, y el caos quedó multiplicado. Y porque que generó, no hay control en temas de seguridad. Y generó muchos más problemas para Estados Unidos, la caída de Saddam Hussein y la caída de Muammar Gaddafi en su seguridad nacional. Sí, ¿no? ¿te acuerdas que habíamos platicado mucho en el Chapucero USA, que presentamos un reporte del Pentágono en el que hablaba de esta situación de que iban a tener que apoyar ellos intervenir en el ejército de Estados Unidos, sí, para cuidar la seguridad? Nosotros imaginábamos que que obedecía a que la autoridad, que después de una intervención militar, pues iba a necesitarse, se iba a desarticular el aparato de seguridad venezolano, iban a necesitar ellos tener presencia y seguridad, pero ahora vemos que no, que en realidad es que tendría que intervenir el ejército de Estados Unidos, porque no va a haber control absolutamente sobre nadie, ni sobre la oposición, ni sobre el chavismo, ni sobre nada, ¿no? Sí, claro. Entonces el plan está más bien diseñado para tratar de administrar el caos, y creo que Estados Unidos se ha replegado un poco, lo dices tú, el grupo de Lima.
las negociaciones en Europa francamente no llegaron a ningún punto. En Noruega, ¿dónde estaba? En Noruega, así es. Y hay que decir, Nacho, se ve muy desangelado el asunto. CNN presenta esta nota que estamos poniendo aquí, donde entrevista a soldados desertores que están en Colombia, están sumamente decepcionados. Sí, ¿eh? No tienen salida. Lo que Colombia ya hizo fue presentar un plan de ayuda económica de 2 meses, darles un dinero para que se puedan recomponer y encontrar un trabajo y regresar a la vida civil en Colombia, lejos de su patria, porque ya no se pudo, ¿no? O sea, ellos finalmente no ven por dónde se puede. Claro, hacer, y ya ¿no? son traidores a la patria esos soldados, ¿no? Y ahora lo único que toca, como tú lo has señalado, es que pues, el grupo de Lima, que era el grupo que respaldaba a Guaidó, siguiendo a Estados Unidos, a los que Putin llamó locos en una conferencia de prensa la semana pasada, ¿no? O sea, a todos estos grupos, pues prácticamente pidiéndole permiso a Rusia y a China para ver qué pueden hacer en Venezuela, y pues la respuesta creo que ya la tienen, ¿no? O sea, Sí, no, la verdad es que es una situación ya muy, pues que creo que no sorprende a nadie que no estaba enterado sobre este tema, ¿no? Finalmente Estados Unidos tampoco quiere, creo que, crear un caos en Venezuela que eventualmente le vaya a afectar peor a ellos. Pero lo interesante es que también Vladimir Putin, ¿no? Se estuvo burlando de Juan Guaidó, por cierto, en este foro de San Petersburgo, ¿no? ¿Fue? en la reunión con los corresponsales, con los directivos de las grandes agencias de noticias mundiales, los recibió Putin en un encuentro, y ahí viene una burla que le hace, ¿no? Putin está hablando con sus invitados, y al empezar a tocar el tema de Venezuela, le preguntan sobre Venezuela, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo es que se llama Juan Guaidó? Dice. Entonces, ahí digo, alcanzas a ver la dimensión, ¿no? de la ironía, la burla de Putin hacia pues, alguien que se autoproclama presidente. Y ahí hablaba el presidente ruso de que, bueno, o sea, si vamos a elegirlos así, que alguien se pare en una plaza, ¿no? Y levante las manos al cielo y diga, yo soy el presidente, pues tampoco, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en Estados Unidos, vamos a hacerlo en Francia, vamos a hacerlo en Reino Unido, a ver qué les va a parecer, ¿no? No les va a gustar, ¿no? Eso es una locura, dice. Claro, es una locura, es una ridiculez, y finalmente está cayendo todo por su propio peso. Digo, no es que Maduro sea el gran presidente, pero lo cierto es el mejor que tiene ahorita Venezuela, porque todavía tiene las riendas del poder. Y honestamente, lo peor que le puede pasar a Venezuela es que se pierda el poder, se pierda el control, llegue el caos, llegue la guerra, la ocupación norteamericana, arranque una guerra civil, una guerra de guerrillas, y todo termine pues como Siria, como Libia, como Irak, en donde, bueno, pues finalmente no tendrán a Maduro, pero tendrán cosas peores. Así que, pues ya Mike Pompeo lo está reconociendo. Lo cierto es que la posición venezolana es muy mala. O sea, honestamente, si el mejor cuadro que tienen es Juan Guaidó, yo me pregunto, ¿en serio quieren con él, con Juan Guaidó, tumbar a Maduro? O sea, es casi prácticamente imposible. Digo, y Maduro tampoco que digas qué gran es, pero lo cierto es que ha mostrado más liderazgo que el propio Juan Guaidó, como le dicen varios venezolanos. Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Gracias amigos, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.